Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el tema de transformada de Laplace. Vamos a continuar con las propiedades que estábamos analizando. En el video anterior analizamos dos propiedades. Vamos a analizar ahorita la tercera propiedad. Esta propiedad se llama propiedad de traslación y nos dice que cuando tengamos un ejercicio que queramos transformar, donde encontremos una función exponencial multiplicando a otra función, entonces lo que vamos a obtener va a ser la transformada de s menos a. Recuerden que la variable s siempre está presente en la transformada de Laplace, es la variable que utiliza el método. En cuanto a esta variable a, realmente va a ser una constante. Esta constante es la que va a estar expresada en el exponente de la función exponencial, ¿sí? Este de aquí. ¿Cómo vamos a resolver estos casos? Vamos a colocar un ejemplo. Vamos a poner un primer ejemplo. Se nos pide encontrar la transformada de la función e a la 5t por la función 6t al cubo. Ahí tenemos un ejercicio. Pero lo primero que vamos a hacer es sustituir esa constante en lo que vamos a obtener. Dice f de s menos, y aquí donde está la a vamos a poner la constante del exponente de la función exponencial. Aquí sería un 5. Entonces nos queda f de s menos 5, ¿sí? Ese va a ser nuestro paso 1. Enseguida lo que vamos a hacer es encontrar la transformada de la función, de esta segunda función, el segundo factor. Entonces vamos a poner aquí la transformada de la función 6t al cubo. Vamos a revisar nuestras fórmulas. Recuerden que en el video anterior hicimos un pequeño formulario. Aquí tenemos el caso de la función es una constante por una potencia. Si nos vamos a ese formulario, pues vamos a encontrar la formulita de las potencias, que nos dice, recuerden que este 6, como es una constante y analizamos en la propiedad anterior, la podemos extraer y después multiplicar por lo que resulte de la potencia. Y la potencia, la formulita nos dice, va a ser un cociente, donde en el numerador vamos a poner el factorial del exponente de la potencia. En este caso sería 3 por 2 por 1, el factorial de 3. Y en el denominador vamos a poner la variable s elevado al exponente más 1. Quedaría 3 más 1. Esto lo desarrollamos. El 6 vamos a permanecer ahí. Lo que desarrollamos aquí dice 3 por 2, 6 por 1, 6. Nos quedaría 6 en el numerador. Y en el denominador s, 3 más 1, 4. Ahora sí multiplicamos por la constante. 6 por 6, 36. Y en el denominador s a la 4. Esta es la transformada de la función 6t al cubo. Pero como nos interesa la función e a la 5t por 6t al cubo, lo que vamos a hacer ahorita es muy sencillo. Y de aquí el nombre de propiedad de traslación. Donde veamos la variable s en nuestro resultado, recuerden que este resultado es precisamente f de s, así lo denominamos en la transformada de Laplace, f de s. Pero como nosotros queremos f de s menos a, lo que vamos a hacer es simplemente, donde tengamos la variable s, la vamos a sustituir o trasladar como s menos 5, ¿sí? Vamos a hacer una simple sustitución y entonces ahí el resultado final nos quedaría 36 entre s menos 5 a la 4, ¿sí? Y este ya es mi resultado final. Ahí ya estamos resolviendo la transformada según la propiedad de traslación. Vamos a hacer ahorita un segundo ejemplo para que vaya quedando un poquito más claro. Si observan, pues es una propiedad bastante sencilla. Simplemente primero identificamos el valor a, la constante. Hacemos la transformada como lo hicimos en el video anterior, con las propiedades que ya analizamos, las fórmulas que ya analizamos también.
Y luego hacemos una simple sustitución de la variable s. Y ya. Bueno, vamos a tener otro ejemplo. Bueno, para este ejemplo vamos a poner, se nos pide encontrar la transformada de la función e a la t. Aquí quise colocar este ejemplo porque muchas veces, como vemos que aquí tiene at, esperamos que haya una constante y no necesariamente va a ser una constante visible. Recuerden que cuando una variable aparentemente no tiene constante o coeficiente, pues hay un 1 imaginario. Y ese 1 es el que debemos de tomar como constante. Entonces aquí es lo que vamos a hacer en esta situación. Esa a va a tener un valor de 1. Bueno, esto se multiplica por una función trigonométrica seno de 4t. Ahí está. Nuevamente cumple las características. Tenemos la función exponencial que está multiplicando a otra función. ¿Sí? Entonces, vamos a identificar primeramente el valor a, que en este caso nos quedaría f de s, menos el valor a, que ya dijimos que aquí imaginariamente hay un 1. Entonces ahí nos va a quedar como s menos 1. ¿Sí? Ahora sí, lo que vamos a hacer es encontrar la transformada de la función, de la función que no es exponencial. En este caso sería seno de 4t. Y ahí nos vamos a ir a nuestro formulario. Tenemos ahí en nuestro formulario cómo encontramos la transformada de la función seno, que dice, va a ser un cociente donde en el numerador vamos a tener la constante. En este caso la constante es 4. El numerador va a ser la constante, el 4. En el denominador vamos a tener s al cuadrado, que recuerden que la variable s ya viene por defecto, más la constante al cuadrado. Aquí nuevamente el valor de la constante, pero lo elevamos al cuadrado. Vamos a desarrollar esa operación. El cuadrado nos quedaría 4 sobre s al cuadrado más, y aquí 4 al cuadrado, 16. Ese es nuestro resultado de la transformada, pero este es el valor fs, f de s. Entonces, como queremos f de s menos a, vamos a sustituir esto donde veamos la s. Entonces esto nos quedaría 4 sobre, aquí tenemos el valor de s, vamos a colocarlo como s menos 1. Y como está al cuadrado, pues nos quedaría s menos 1 al cuadrado, más 16. Ahí está. ¿Sí? Y ahora sí, este ya sería nuestro resultado final. Si observas nuevamente, pues es bastante simple la aplicación de esta propiedad. ¿Sí? La propiedad de traslación. Simplemente hacemos la transformada que hemos venido haciendo en las propiedades anteriores, pero además vamos a hacer una sustitución en el resultado. Donde veamos la variable s, vamos a colocar el s menos 1, donde 1 es la constante que tenga la función exponencial. ¿Sí? Ahí está. Bueno, vamos a trabajar otra propiedad en este mismo video. La propiedad 4. Les voy a dejar algunos ejercicios de ambas propiedades en la plataforma para que practiquen. Esta propiedad 4 se llama propiedad de la derivada. Esa propiedad de la derivada, pues vamos a tener que recordar el uso precisamente de las derivadas. Vamos a tener que aplicar tanto la transformada como la derivada. Bueno, nos dice que esta propiedad se aplica cuando tengamos que se nos pida la transformada de una función variable, una variable que multiplique a otra función.
Cuando tengamos una situación así. Y nos dice que el resultado va a ser menos la derivada de la transformada. Así. Vamos a ver un ejemplo para que vayamos entendiendo mejor esa nomenclatura. Entonces, tenemos aquí un primer ejemplo. Dice que si nos piden la transformada de t que multiplique a la función 6t al cuadrado, fíjense cómo cumple los requisitos. Tenemos la variable t, está multiplicando a una función, en este caso 6t al cuadrado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es realizar la transformada de la función, así como en la propiedad anterior. Vamos primeramente a realizar la transformada de la función 6t al cuadrado, en este caso 6t al cuadrado. Vamos a nuestro formulario, la constante ya sabemos que la podemos extraer, y de nuestro formulario vamos a observar cómo se hace la transformada de una potencia. Dice que es un cociente donde en el numerador vamos a tener el factorial del exponente, en este caso de 2, pues sería 2 por 1. En el denominador vamos a tener la variable s elevada al exponente más 1, que es 2 más 1, y así de fácil. Aquí nos quedaría 2 por 1, 2, por 6, 12. Y aquí nos quedaría s a la 2 más 1, s a la 3. ¿Qué es lo que acabamos de obtener aquí? Acabamos de obtener f de s, o sea, la transformada de la función 6t al cuadrado. Lo que ya sabíamos hacer. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con ese resultado? ¿Para qué nos sirve? Bueno, a ese resultado, si nosotros queremos llegar a un menos la derivada de la transformada, y yo ya tengo la transformada, pues simplemente ahora lo voy a derivar y lo voy a multiplicar por un menos. ¿Cómo nos quedaría entonces? Si quiero menos la derivada de la transformada, va a ser igual a menos, y aquí vamos a derivar esta función, que es la transformada. ¿Cómo la vamos a derivar? Si ustedes recuerdan el tema de derivadas, esa función con la apariencia que tiene es una constante entre función. La podemos resolver con la propiedad de constante entre función, que es un poquito extensa, pero también recordarán que podemos hacer un pequeño movimiento para evitar esa propiedad, esa fórmula, y ese movimiento pues es muy simple. Vamos a subir esta potencia. Si lo subimos, nos quedaría como 12 por s a la menos 3. Quiero su derivada. Y eso pues es una constante por una potencia. Resulta más fácil todavía. Entonces, vamos a resolverlo de esa manera. ¿Cómo resolvíamos las constantes por potencia? Pues nos dice que la constante multiplica el exponente. Sería 12 por menos 3, menos 36, seguido de la variable, y se le resta 1. Pero aquí, como tenemos el menos 3 menos 1, es una suma de negativos que nos da menos 4. Y ahí ya hicimos la derivada. Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicar por el menos que nos marcaba la fórmula. Entonces nos quedaría aquí menos por menos más. Nos quedaría 36. Y como ustedes ya saben, un resultado potencia con exponente negativo no lo podemos dejar, pues simplemente lo bajamos para que se vuelva positivo. Y esto nos quedaría 36 sobre s a la 4. Y ahí ya termina nuestro ejercicio. Con eso ya tenemos la transformada de t por cualquier función, ¿sí? Y es la propiedad de la derivada. Vamos a hacer un segundo ejemplo de esta misma propiedad. Si te fijas, tampoco no es muy complicada. Solo es cuestión de que recordemos cómo realizamos las derivadas, que afortunadamente pues lo acabamos de ver. Tenemos todavía muy reciente ese tema, ¿sí? Entonces vamos a hacer otro ejemplo donde nos pidan el producto de t por, vamos a poner un trinomio,
vamos a poner menos 7 t al cubo más 2 t menos 5. Aquí tenemos un trinomio, un polinomio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nuevamente, vamos primero a encontrar la transformada de la función, en este caso del trinomio. Entonces queremos la transformada de este trinomio Vamos a ir a nuestro formulario nuevamente porque aquí tenemos, según la propiedad que vimos en el video anterior, pues vamos a hacer 3 transformadas. Vamos a aplicar 3 formulitas de nuestro formulario. La primera es una constante por potencia, la segunda es una constante por variable y la tercera es una constante. Tenemos en nuestro formulario esas 3 formulitas. Vamos a aplicarlas. Entonces nos dice, para la primera, como hay una constante, la vamos a extraer. Y vamos a multiplicar lo que resulte de la potencia. Que en la potencia nos dice, hay un cociente donde en el numerador vamos a tener el factorial del exponente, que sería 3 por 2 por 1. En el denominador vamos a tener la variable s elevado al exponente más 1. 3 más 1. Y ahí está. Ahí aplicamos la propiedad de la potencia para el primer término. El segundo término tenemos una constante por variable, 2t. Si vamos a nuestro formulario, nos dice que cuando tengamos una constante por variable, el resultado es un cociente. Vamos a poner el más que viene aquí. Tengan cuidado de no confundir el más con la variable t. Entonces dice más, dice nuestro formulario, va a ser un cociente donde en el numerador coloquemos la constante, en este caso es un 2. Vamos a colocar la constante. En el denominador vamos a colocar la variable s al cuadrado, así como está. S al cuadrado, sin mover nada. Y eso ya es la transformada de 2t. Y por último dice menos y tenemos la constante 5. Vamos a nuestro formulario para ver cómo transformamos la constante. Y nos dice que nuevamente vamos a tener un cociente donde en el numerador vamos a tener la constante, en este caso es 5. Y en el denominador vamos a tener la variable s. Ahí está. Con eso ya aplicamos la transformada de los 3 términos. Aquí hay operaciones pendientes, vamos a quitarlos. Entonces nos quedaría, vamos a hacerlo ya en este paso. El factorial aquí sería 3 por 2, 6 por 1, 6. 6 por menos 7, menos 42. S a la 3 más 1, S a la 4. Ahí ya quitamos las operaciones pendientes. Para ese término ya tenemos el primer resultado. El segundo resultado y tercero pues ya simplemente lo transcribimos porque ya no tienen operaciones pendientes. Sería 2 sobre s al cuadrado y menos 5 sobre s. Tengan cuidado de no confundir el 5 con la s también. Muy bien. Hasta este punto lo que hicimos es encontrar la transformada. O sea, tenemos f de s. Pero queremos menos f' de s. O sea, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta derivar esto y nos hace falta multiplicarlo por un menos. Vamos haciéndolo aquí. Entonces dice menos la derivada de este trinomio. Y si observamos ese trinomio, todos los términos es constante entre función, constante entre función, constante entre función. El caso similar al anterior. ¿Qué vamos a hacer para evitar esa propiedad que es un poquito más extensa? Vamos a subirlas. Todas las variables o las potencias las vamos a subir para que quede constante por potencia. Si subimos nos quedaría de esta manera. Quedaría el primer término 42, este lo subimos con su respectivo menos en el exponente, s a la menos 4, más 2, este s al cuadrado lo subimos y subiría como s a la menos 2, menos 5, y este s lo subimos y subiría como s a la menos 1. Y indicamos que queremos la derivada. Entonces, ahí ya hicimos un replanteamiento de la función que vamos a derivar, ya está más sencillo. Vamos a derivarlo entonces, todavía no multiplicamos por el menos, lo vamos a hacer al último.
Entonces aquí nos quedaría constante por potencia, nuevamente aplicamos la propiedad de la derivada, la constante multiplica el exponente, nos quedaría más por menos, menos, 42 por 4, ahí nos queda 168. A ver aquí tenemos un pequeño detalle, no pasé este menos del 42, tengan mucho cuidado, disculpen ahí no lo pasé yo, este menos del 42 es diferente al menos que viene de la fórmula, ¿sí? Este menos fue el que resultó de hacer la transformada de aquí. Entonces tengan cuidado ahí, disculpen, este menos no lo pasé, lo vamos a tomar en cuenta. Entonces sería aquí, menos por menos nos daría más. Ahora sí, 42 por 4, ahí nos da 168. Luego la variable s, y se le resta 1 al exponente, menos 4 menos 1, menos 5, ahí está. En el siguiente, más por menos da menos, 2 por 2, 4, la variable, y al exponente se le resta 1, menos 2 menos 1, menos 3. El siguiente, menos por menos, más, 5 por 1, 5, la variable, y se le resta 1, menos 1 menos 1, menos 2. Con eso ya hicimos la derivada, ya esa sería nuestra derivada de la función, de la transformada. Ahora simplemente vamos a multiplicarlo por el menos que tenemos aquí afuera. Vamos a hacer ese producto, entonces nos quedaría aquí. Y vamos a acomodar las potencias. Recuerden que las potencias no las podemos dejar en negativo. Entonces vamos a hacer ambas cosas en este paso. Multiplicamos por el menos y acomodamos estas potencias. Nos quedaría aquí menos por más, menos 168. Y las bajamos para hacerlas positivas. S a la menos 5 nos quedaría ahora como S a la 5, pero en el denominador. Luego menos 4, y hacemos lo mismo con la otra potencia. S a la menos 3 bajaría como S a la 3. Luego más 5, y hacemos lo mismo. S a la menos 2 pasaría como S a la 2, y ahora sí, este sería nuestro resultado final. Nuevamente, si observas, pues es muy sencillo la propiedad. Simplemente tenemos que hacer nuestra transformada, luego derivarla y luego multiplicarla por un menos, ¿sí? Eso sería todo en estas dos propiedades.